Hola chiquillos, chiquillas y chiquilles. Soy Martina Loyola Borges y bienvenidas a este nuevo capítulo de Preventinas a la Escucha. En este segundo capítulo hablaremos de un tema súper bacán e interesante sobre la ESI o la educación sexual integral. Estaremos con una experta que es una seca y puede que la conozcan, ya que ella hizo un curso en Pronta Verano, pero ya la presentaremos más adelante. Así que bueno, empecemos. Hola, ¿cómo están? Hoy día, como mencionaba en la introducción, estamos con la psicóloga Carla Neira. Ella es cofundadora de la Fundación Educando Corporalidades. Carla, si quieres puedes saludar. Hola Marti, gracias por la invitación, saludar a todas las personas que nos están escuchando y nada, decir que estoy muy feliz de participar contigo en esta conversación. Sí, es un agrado tenerla acá después de tanto tiempo que no nos vimos. Y bueno, eres cofundadora de la Fundación Educando Corporalidades, entonces me gustaría si nos pudieses contar un poco sobre qué trata esta fundación. Sí, te cuento. Bueno, mira, Fundación Educando Corporalidades es bueno, una fundación que lleva aproximadamente 11 meses desde que nos conformamos y somos un equipo de profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, psicólogos, psicólogas, abogadas. Somos 4 personas que te podríamos decir que tenemos puro corazón en esa fundación. La estábamos conformando hace poquito, estamos pronto a cumplir el año de conformación y nos dedicamos a la formación en educación sexual integral basada en 9 principios. Eso es lo que en realidad me gustaría que recalcar y que la gente quizás conozca de nuestra fundación, estos 9 principios que es lo más importante y nuestro sello distintivo, que son una formación con derechos humanos, basada en este enfoque de derechos humanos, en las disidencias, es feminista, no sexista, es una fundación que tiene un sello territorial, es ética, inclusiva, participativa y formativa por sobre todas las cosas. Y nada, pues nos dedicamos a formar en ESI, la educación sexual integral, y estamos situados en la región de la Araucanía y abarcamos toda la zona sur. Súper, buenísima. Sí, bueno, yo ahora como haciendo la presentación de la profe Carla, ella fue mi profe en Pronta Verano con el curso Cuerpo y Sexualidad más allá de la anatomía de Da Vinci, que bueno, la temática del año pasado fue Da Vinci y tuvo también ese enfoque. Y claro, ya la profe Carla nos comentaba también de lo que se trataba la Fundación de Educando Corporalidades y encuentro que es una fundación súper bacana. Ya, bueno, ahora queremos comentar sobre qué es la ESI, qué aborda la ESI. Bueno, la ESI es la educación sexual integral, como ya comentaba en la introducción. Entonces me gustaría que Carla nos comente un poco sobre qué es, qué aborda, qué temáticas y eso. Súper, te cuento. La educación sexual integral, ESI, conocida como en esa sigla, es un proceso, tenemos que entenderlo como que es un proceso que se basa en un currículo de enseñanza, ¿cierto? En ciertos ramos, contenidos, los podríamos decir de esa forma, y lo que busca es enseñar y aprender sobre diferentes aspectos, tanto cognitivos, emocionales, físicos, sociales, de las sexualidades. ¿Por qué digo, esto también me gustaría recalcarlo, por qué digo sexualidades? Porque no hablamos de una única sexualidad, sino que hablamos de que existen tantas sexualidades como personas en el mundo. Por eso es importante llamarlo de esa forma. Y eso Claro. también tiene que ver con la diversidad de seres humanos que somos. Entonces la ESI se basa en eso, en un currículo de enseñanza con diferentes aspectos, como dije, y lo que busca es empoderar a las niñas, niños, a las y los jóvenes y también a las personas adultas, porque la ESI puede estar en cualquier nivel, puede educar a cualquier persona y los empodera y las empodera con conocimientos y habilidades
y actitudes y valores que promuevan una salud sexual integral. Tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la dignidad, con el respeto por los derechos, con desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y responsables, también responsables, y considera también que todas las elecciones que nosotros realizamos con respecto a nuestro propio bienestar tienen un impacto en nosotros y en los demás. Por eso la ESI te entrega herramientas para ser más responsable con tu sexualidad. Y eso es importante también porque quizás hay mucho miedo con respecto a qué es lo que hace la ESI, hay mitos, ¿cierto?, que están dando vuelta de que poco más se le va a enseñar a niños pornografía, otro tipo de cosas, y en el fondo también te empodera de habilidades y de conocimiento para tener una sexualidad más responsable, para ser responsable con tus elecciones y también respetar a otras personas, aborda derechos, aborda las diversidades. Entonces la ESI en el fondo es un currículo que viene a empoderar a las personas. Claro, sí. Lo que hablamos hace poco de que se tiene como ese mito de que, lo que como retomando la idea de que se tiene ese mito de que se está intentando como hipersexualizar a los niños, como de que ellos como que vean pornografía o que empiecen su vida sexual desde antes, y cosa que no es así, sino también es un método de prevención, porque cuando son pequeños es donde más como vulnerables están a que puedan ser víctimas de abuso sexual. Totalmente, muy de acuerdo contigo, Marti. Es justamente eso el miedo que se tiene, de que quizás inicien una vida sexual a temprana edad, o se tiene desconocimiento de qué es lo que se le va a enseñar a los niños o a las niñas, claro. Y no es eso. Justamente la ESI viene a prevenir ciertos abusos sexuales, porque al hablar de algo tan natural, algo que debería ser de esa forma, totalmente naturalizado, tiene que ser una conversación que esté en la sobremesa, que esté en las familias, que exista en el colegio. Claro, que no sea un tema tabú. Exacto, que no sea un tema tabú, viene a entregarte herramientas para poder en algún momento identificar si eres víctima de abuso sexual o si existen algunas situaciones que es necesario nombrarla. Entonces, claro, si no tienes este conocimiento, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo vas a poder explicar lo que está pasando? Por eso la ESI viene un poco a entregarte estas herramientas para poder hablar las situaciones que vayan pasando. Sí, súper de acuerdo. De hecho, esto mismo de las temáticas de que las personas están como en desacuerdo, hay un grupo súper grande que se llama Con mis hijos no te metas, que bueno, esto nace en Perú en el año 2016, a través de como un anuncio de reformas de que van a implementar el enfoque de género en la educación y en otras áreas como de la administración. Y bueno, esto iba a ser en el año 2017, pero con todo esto no sé qué habrá pasado. Ahora hasta el momento acá en Chile también se quiere implementar la educación sexual integral. También ha sido un tema, o sea, incluso estaba leyendo una entrevista de que una de las voceras es parte de la región de la Araucanía, entonces no sé si nos puedes contar un poco con respecto a este grupo. Sí, vamos a entrar en la parte polémica, esta es la parte compleja de la conversación, pero sí, mira, me voy a referir un poco a lo científico, porque también hay que reconocer que la ESI es información científicamente comprobada y precisa. Es un currículo o una educación que se va haciendo de forma gradual, que es adecuada a la edad y al contexto en el cual se realiza, claro. Tiene una base sólida de enseñanza. Entonces no estamos hablando de mitos y de discursos que pueden ir apareciendo, ¿cierto?, en ciertos grupos. Y con eso, si me refiero solamente a la base científica, debiéramos poder comprender lo que declara la ONU. De hecho, el año pasado, en el 2019, la ONU vio que estos discursos de odio, porque esa es la palabra, y eso es lo que quiero también referirme, cómo lo define la ONU, para poder comprender todo esto,
vio que estaban tomando fuerza estos grupos, que son grupos antiderecho y que transmiten discursos de odio. Entonces dijo, hay que realizar algunas estrategias para mitigar un poco el efecto que tiene estos discursos en las personas, y es necesario implementar ciertas acciones para poder derribarlo. Entonces hablamos de que la ONU se dedicó a realizar estudios y tiene una metodología comprobada de cómo abordar todo esto. Me estoy solamente refiriendo a lo que está comprobado, lo científicamente establecido, para poder argumentar lo que hacen estos grupos. Claro. Entonces, de esa forma, ¿qué te puedo contar? La ONU, ¿cómo define los discursos de odio? Lo va a entender como cualquier forma de comunicación, puede ser a través de palabras, de escritos, a través de comportamientos incluso, que tienen que ver con un ataque o que se utilice un lenguaje discriminatorio en relación a una persona o hacia un grupo. Por eso hablamos de que incitan también al odio y que incitan a la discriminación con razón de religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, identidad, género, etc. Entonces, tomando eso en cuenta, es justamente lo que vemos que en estos grupos que tú señalas, es eso lo que están haciendo, un discurso de odio, según como lo define la ONU. Claro. Y lo peligroso, yo siento que es importante también nombrarlo, lo peligroso de esto es que incitan el odio y incitan que puedan realizar acciones posteriores a solo el hecho de transmitir una información por medio de cualquier vía de comunicación. Y eso es sumamente peligroso y es triste también a la vez, si lo puedo decir de alguna forma, porque puede convertirse en ataques, puede derivar en violencias, en, ¿cómo decirlo?, en quizás incluso en situaciones graves que vulneran los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas. Entonces eso es lo complejo, no es solo transmitir una idea, sino que también tienes que saber que esa idea que estás transmitiendo incita al odio, incita a la discriminación y puede derivar en algo mucho más grande. Claro. Eso es súper complicado. Sí, no sé qué opinas tú sobre estos discursos que están presentes en la sociedad y que lamentablemente tienen mucha fuerza, porque es una situación que no está solo presente en Chile, son grupos que están organizados y que están en toda Latinoamérica. Claro, sí, es que, bueno, con respecto al tema de lo que dice usted, de el incitar el odio, el discurso de odio que ellos tienen, es súper complejo porque igual se ha visto como a través de toda la historia de nuestro país, de que, bueno, hay discursos de odio con muchas temáticas, pero sobre todo esto que, como dice la ONU, que es parte de nuestros derechos. Entonces, es un tema súper complejo porque si bien puede que su forma de pensar para ellos sea válida, porque no, que son mis hijos, porque yo estaba leyendo como unas entrevistas de que, claro, yo como madre, ¿cómo voy a saber de que ellos están viendo pornografía? Y bueno, al respecto de esto, no es que los niños vayan a ver pornografía, sino de que tienen que aprender a conocerse, a que, bueno, esto del abuso sexual, de que, o sea, hay que prevenirlo de alguna forma y tienen que enseñarlo, y no es que estén viendo, no es que estén viendo pornografía, sino que es su cuerpo, básicamente. Y no creo que se incite, porque el proyecto de ley no es que esté incitando a ver pornografía, que es como su mayor base, o sea, ellos como su mayor base es que es pornografía. Ese es como el discurso más como fuerte que tienen ellos. Sí, totalmente. Ese y bueno, otros más que también aparecen bueno, no voy a entrar como en ese detalle de qué es lo que postulan, porque no es necesario tampoco la tribuna cuando hablamos de eso, y de que es todo lo contrario. Lo importante sería dejar en claro de que aquí no hablamos de pornografía, no hablamos de abusos sexuales, sino hablamos de que se va a transmitir conocimiento científico, comprobado, de forma gradual, con distintos tipos de lenguaje, para que todas las edades puedan comprender de lo que se está hablando. Claro. Y justamente tiene que ver con base, que también es lo que hacemos en la fundación,
con una base de derechos humanos y con una base que promueva los derechos sexuales de la persona, su identificación y su reconocimiento. Y considerando todo eso, cualquier discurso de odio va en contra de cualquier derecho humano y derecho sexual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos tolerar lo intolerable, porque si reconocemos lo que define incluso la ONU y lo que postula, el discurso de odio incita a la violencia, incita a que te prives de ciertos derechos, incita a que no aceptes la diversidad humana. Entonces, le decís todo lo contrario. Así que nada, no se pueden tolerar estos discursos como para resumirlo, y es importante también identificarlo. De hecho, cuando la ONU en el año 2019 empezó a ver que los discursos de odio tomaban fuerza y se transmitían principalmente por las redes sociales, identificó ciertas estrategias para poder atacar estos discursos de odio o mitigarlo o eliminarlo. En realidad sería lo mejor, lo ideal. Pero vio que era necesario realizar acciones con respecto a esto, porque atentan principalmente sobre los derechos. Entonces, ¿qué es lo que te invita la ONU? A identificar los discursos de odio, a denunciarlos, sobre todo en redes sociales, y empezó a conformar un equipo de expertos que puedan investigar dónde están presentes los discursos, que principalmente es por redes, siempre Claro. Están ahí. Es que sí, ese es el tema de que, aparte, las redes sociales es un tema súper como fundamental, si se puede decir, de que la mayor parte de las personas tienen redes sociales para comunicarse. De hecho, es como últimamente es una de las principales fuentes de comunicación. Entonces, Sí. ellos igual saben de qué forma poder hacerle como publicidad a lo que ellos promueven, finalmente, que es algo, como comentaba usted, como todo lo contrario a lo que promueve, bueno, esto mismo, su fundación de Educando Corporalidades, que no incita al odio, que está con base científica, con base en los derechos humanos, los derechos sexuales. Entonces... Sí, exacto. Sí, lo importante es hacerle frente a los discursos de odio y también tener en claro que no significa limitar la libertad de expresión, que la libertad de expresión es un derecho humano. No va por ahí, sino tiene que ver con que cuando incitas al odio con tus palabras o con tu expresión o con tu conducta, eso es lo que no se puede tolerar. No se puede tolerar que no se acepte la diversidad humana. No se puede tolerar que se ataque a ciertos colectivos, a cierto grupo de personas, por cómo te ves, por la identidad que tienes, por cómo quieres expresarte, por cómo vives y expresas tu sexualidad. Eso es lo que no se puede tolerar, que no tiene que ver con la libertad de expresión, porque todos podemos tener diferentes ideas y las podemos expresar, pero ojo con cómo la expresas y ojo con lo que haces con esa información. Va por ahí quizás esto de no tolerar los discursos de odio. Súper complejo, el tema polémico y que va ahí siempre de la mano con la ESI, son los grupos antiderechos que no quieren que esto esté presente en los colegios porque tienen miedo de lo que se va a enseñar y porque, como decía, bueno, antes lo mismo, atentan principalmente contra los derechos de las personas y eso es súper peligroso y a mí sinceramente me da entre rabia y pena, no logro identificar bien la emoción porque es triste que una persona no pueda ser quien quiere ser en una sociedad. Y eso es súper complejo. Sí, como se diría ahora, qué vintage. Qué vintage. Sí, como dice también mi colega bueno, no mi colega, mi compañera de la fundación, la Naomi, el mundo está cambiando. Yo me acuerdo cuando dijo esta frase en otro espacio que estuvimos compartiendo, que el mundo está cambiando y no lo van a poder parar. Y ahí viene cierto esta frase que vintage, o sea, hay que actualizarse y hay que comprender que somos una diversidad humana y que tu sexualidad, entendiéndola no como sexo, que quizás eso es lo que entienden, ¿cierto? Sexualidad es sinónimo de sexo. No, tu sexualidad es quién eres y lo que tú quieres hacer y tiene que ver con factores biológicos, sociales, emocionales, y es como yo me paro frente a la vida, es mi identidad, es mi género, etcétera. Todo eso no puede limitarse quién soy. Y por ahí va todo justamente lo que hacen los discursos de odio. Claro. Sí, y bueno, con respecto a lo que comentábamos antes sobre el proyecto de ley que en Chile se está comentando, creo todavía, que está como ahí guardadito,
bueno, es que la temática va enfocada, porque se divide como en dos grupos, por lo que pude apreciar leyendo ciertas cosas, que desde prekinder hasta cuarto básico tienen un enfoque, y desde quinto básico hasta cuarto medio tienen otro enfoque. Y a las carreras que estén como en formación docente, también tienen como un enfoque para poder enseñarlo. Claro. Entonces, claro, desde prekinder a cuarto básico se puede apreciar, o sea, van a enseñar lo que es la afectividad, el autocuidado y el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil. Y de quinto básico a cuarto medio es como aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la sexualidad y temáticas encaminadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, y entre otras muchas cosas, porque son como más a detalle de lo que se presenta de prekinder a cuarto básico. Sí, totalmente. El proyecto de ley que establece justamente estas normas para los establecimientos educacionales sobre la educación sexual integral, se votó hace poco unas observaciones, pero ahora me parece que en la Cámara de Senado, y ahí puede pasar mucho tiempo, puede Claro. pasar estancado un montón de tiempo sin que siga avanzando. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, las organizaciones están pidiendo que se siga avanzando, que se apruebe todo esto, y la polémica está en que se va a establecer la educación sexual integral desde el primer nivel de transición, que es educación parvularia. Desde ahí debiera empezar a educarse en sexualidades. Claro. Y eso es justamente lo que no se quiere por ciertos grupos, ¿cierto? Uh-huh. Pero como tú bien lo dijiste, de los contenidos que se van a abordar, no tiene nada de malo, no es más que entregar conocimientos y habilidades, claro, sobre la educación sexual, sobre lo que tienes que saber en cierta etapa, y también no es como que solo a esa edad se va a enseñar sobre el cuidado del cuerpo, porque eso tiene que estar presente en todas las edades, en toda tu vida, ¿cierto? Pero sí los contenidos van a ser ajustados al contexto, claro, y a la edad de los niños y niñas, ¿cierto? Que están recibiendo este contenido. Entonces eso hay que diferenciarlo bien, de que ciertos conocimientos se pueden transmitir de diferentes formas. Y nada, es un proyecto que viene a cambiar un poco lo que se conocía sobre educación sexual anteriormente, porque amplía tengo un gato que está llorando un poco, quiere participar aquí de la conversación. Que viene a ampliar un poco, viene a ampliar los conocimientos con este rango etario de ahora en educación parvularia, y eso es súper importante también, porque vamos a prevenir abusos sexuales, vamos a enseñarle a niñas y niños sobre el cuidado de sus cuerpos, sobre sus corporalidades, sobre qué es la sexualidad con un contenido adecuado y con un lenguaje adecuado a su comprensión. Claro. Vamos a enseñar sobre poder identificar cuando existen ciertos abusos, cómo nombrarlo, a quién recurrir. Uh-huh. Se va a enseñar más adelante, ¿cierto?, en ciertas edades, como también lo fuiste nombrando, el autocuidado, las relaciones sociales, después llegando quizás a una edad más avanzada, cómo tener relaciones sexuales de forma responsable y también placentera, si van de la mano, no tiene que ser siempre todo tan restrictivo. Claro. Eso es súper importante. ¿No? Y si contempla los derechos sexuales, entonces los derechos sexuales también está uno de los derechos sexuales es que la relación sexual sea placentera, entonces está previsto también como van de la manito de la educación sexual integral con los derechos sexuales. Y también los derechos humanos, porque el informarse también es un derecho humano. Exacto, y se tiene miedo como a hablar de placer, pero se puede hablar de placer en distintas edades, porque claro, la educación sexual tiene también que abordar esos aspectos, tiene que abordar la intimidad, tiene que abordar, y no con una mirada restrictiva, no con una mirada siempre de punitiva, de castigar todo esto, no, tenemos que sacar eso de nuestro esquema y empezar a hablar de forma natural sobre sexualidades, porque es algo que nos acompaña toda nuestra vida, es algo que está presente siempre, y tiene que verse como una conversación natural de qué es quién soy, cómo conformo mi identidad, es lo que me gusta, lo que no,
cómo me paro frente al mundo, y todo eso lo podemos hablar en las diferentes edades, sí, tocando también, ¿cierto? El placer como también tiene que ser la sexualidad, tiene que ser incluso llevándola a la conversación, tienen que ser conversaciones placenteras que aborden todos estos aspectos. Claro, sí, no, y bueno, como comentaba antes, como una idea, recogiendo una de las ideas que había comentado anteriormente, de que últimamente, bueno, yo estoy en cuarto medio y lo que conversábamos, bueno, en reuniones pasadas, cuando estuvimos en clases, es que nosotros no tuvimos nunca como una clase de educación sexual integral o educación sexual, solamente así como a secas. Porque, o sea, nosotros llegamos casi con cero conocimiento. Habían personas que no sabían nada y habían personas que sabían porque se informaron o cosas así, pero nunca porque lo vieron en el colegio. Nos costaba diferenciar partes así como de los órganos sexuales, entonces órganos como, por ejemplo, no sabíamos dónde estaba, cuál era la diferencia entre la uretra y cosas así, cosas que se supone que tendríamos que haberlo sabido antes, que nos enseñaran desde el colegio. Y claro, o sea, si es que se puede hacer desde un nivel más como de más pequeños para prevenir este tipo de cosas, para prevenir también enfermedades o infecciones, no sé, ¿cómo se dice ahora? Infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual, porque eso también es la idea de que se pueda empezar a prevenir desde que ojalá se empiece la vida sexual, de que, o sea, últimamente han habido muchos casos de gonorrea, de... Un aumento, ¿te acuerdas en Temuco que en algún momento salió la cifra de una explosión de infecciones de transmisión sexual, aumento de VIH, porque Claro. también es por falta de educación, ¿cierto? Sí, todo tiene que ver con eso, no conocemos de las infecciones, mucho menos vamos a saber que el uso de preservativo tiene que ser algo constante y permanente, no tiene que ver con que si tienes una pareja única no es necesario usarlo. Claro, Sí. o que previene solamente el embarazo, porque o sea, el uso de preservativo no solamente para prevenir embarazo, sino también para prevenir estas infecciones de transmisión sexual. Totalmente, sí. Como tú dices, que eso es súper interesante de saber cómo es el contexto educativo y de primera fuente, ¿cierto? De saber qué es lo que se está enseñando hasta ahora, y como tú lo cuentas, bueno, yo tengo que decir que yo tampoco tuve educación sexual en el colegio, y estamos hablando de hartos años de diferencia cuando yo estudié, pero tampoco, y desde esos años hasta ahora yo tengo 30 años, no ha cambiado en nada. Claro. Lo que se sigue enseñando es lo mismo que me enseñaron a mí cuando yo estuve en el colegio, cuando estuve en cuarto medio, como tú lo estás ahora, y sigue siendo una educación sexual no integral. Vamos a hacer esa diferencia primero, porque si fuera integral abordaría todos los temas que tiene que abordar la educación sexual, que no es solo lo reproductivo, que ya a partir de ahí ya está mal dicho, ¿cierto? Porque no son órganos reproductores, y claro, es muy restrictiva y está basada solamente en lo biológico y en lo reproductivo, entonces es una clase de anatomía y... Sí, no te alcancé a escuchar, perdón. ¿Que no tiene un enfoque como de género? Para nada, claro, no, jamás no tiene un enfoque de género, ni de violencia, ni de respeto por las diversidades, ni se aborda los derechos sexuales que tú nombraste. Entonces no es integral, y es restrictiva y está meramente situada en lo biológico y en lo reproductivo. Entonces no ha cambiado en años, y es momento que cambie, y por eso este proyecto de ley, ojalá, nada lo asegura, yo creo que tampoco es suficiente, pero por lo menos viene a ampliar el rango en el cual se enseña, partiendo de la primera infancia, y ya va a establecer un poco quizás, y ojalá que así sea, un plan de educación sexual de forma permanente y presente en los establecimientos educacionales, y con eso ya se puede ampliar un poquito más la mirada. Ojalá que estos planes sean integrales, que aborden todos los contenidos que tiene que abordar la ESI, y por ahí quizás va a haber un nuevo camino que empezar a también a destacar y a realizar y crearlo, porque no existe. Y sí, súper importante lo que hablábamos recién,
Y también agarrando un poco del tema de los derechos sexuales y derechos humanos también, me gustaría que si nos pudieses contar un poquito con respecto como a la violencia sexual, violencia también hacia la mujer, como los maltratos, si es que nos pudieses contar un poquito. Uh-huh. Sí, bueno, ¿qué decir? Quizás podríamos, lo primero que señalar es que es la pandemia, como que quizás por ahí también apareció cierto en algún momento en redes sociales que la pandemia que siempre ha existido es la violencia contra la mujer. Uh-huh. Eso siempre ha estado, son violencias con S, porque no es una forma, son muchas formas de violencia que están presentes en el día a día y lamentablemente tiene que morir mujeres todos los días para que se haga algo. Estamos reaccionando y llegando tarde. Lamentablemente estamos llegando tarde con las políticas públicas, con las acciones, con la reeducación de la sociedad para abordar este tema. Uh-huh. Y siempre de forma reactiva. Es cuando sucede algo se empieza a hablar del tema. Claro. Y de ahí, claro, una de las violencias presentes es la violencia sexual, el abuso sexual, la violación, el acoso, ¿cierto? Y eso también tiene que ver justamente con la ESI, con la educación sexual integral. Se abordan las violencias, se tocan estos temas, se habla de género para educar, para enseñar. Sí, también para poder identificar estas situaciones y poder comprender que las relaciones humanas tienen que ser libres de violencias, como lo señalan los derechos humanos y los derechos sexuales. Uh-huh. Tiene que ser de esa forma y es importante empezar a aprender nuevas formas de relacionarnos con el entorno, con las personas y en base a una igualdad de géneros, una igualdad de derechos y nuevas relaciones que salgan un poco de estas relaciones de pareja, ¿cierto? Que se van dando en torno a relaciones basadas en la violencia, relaciones que también tienen que ver con el amor romántico, ahí quizás me voy para otro tema, pero con esas construcciones que justamente permiten las violencias, o sea, el mito del amor romántico que con el crecimos, que viendo las películas, ¿cierto? Presente en Disney, de cómo nos enseñaron que tenía que ser la forma de tener una relación de pareja o cómo relacionarnos con un otro. Uh-huh. Tiene que ver con eso, de que el amor todo lo aguanta, todo lo puede, y eso a costa de ¿qué? A costa de violencia, a costa de abusos, y no es la forma. Tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos y no tolerar. Tolerancia cero contra la violencia y aprender una sociedad que no sé, yo creo que el trabajo que estamos haciendo en las organizaciones, en la fundación también, y en los colectivos donde se realizan estas acciones, es un trabajo para las generaciones futuras. Quizás no va a ser para la nuestra, va a ser para otras generaciones porque es un trabajo de largo aliento, pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir adelante, hay que seguir construyendo una nueva sociedad libre de violencia. Eso es súper importante, pero eso no lo vamos a conseguir si no existe educación sexual integral, porque es la base para poder aprender nuevas formas de relacionarnos. Eso no... Comentábamos en el principio también la educación desde la casa, o sea, tampoco se puede lograr una educación sexual integral si desde la casa tampoco se apoya esto, se conversa, no se deja como un tema tabú, que era como recogiendo lo que dijimos en el principio de esto, de que son temas que se tienen que hablar como con toda naturalidad, o sea... Totalmente. Sí. Tiene que ser de esa forma, y la educación sexual integral, como te conté al principio, que uno igual de los principios que nosotros tenemos en la fundación, tiene que ser una educación sexual integral no sexista, que eso tiene que ver justamente con entender que tenemos igualdad de derechos, hombres y mujeres, y que tenemos que aprender a relacionarnos en base al respeto y la igualdad. Y eso es la educación no sexista, no hacer esta diferencia de géneros, y eso también tiene que ver con la educación sexual integral, o sea, la ESI es no sexista o no es, esa es la forma. Exactamente. Que tiene que ser en base a eso. Uh-huh. Sí,
Súper. Bueno, esa fue como la pregunta de cierre, así que muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en este segundo capítulo de Proentines a la escucha. Entonces, eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marti, muchísimas gracias por la conversación, por la invitación también. Me gusta mucho que se aborden estos temas, que pueda llegar a una gran audiencia, que empecemos a hablar y como te decía, ¿cierto? En algún momento inicial, hablar con naturalidad como lo hicimos nosotras, conversando desde la casa, ¿cierto? En todos los espacios sobre educación sexual integral, solo de esa forma vamos a poder naturalizar el tema y sacarlo de los mitos y de las polémicas que están en torno a la ESI. Sí, por supuesto. Bacán. Bueno, chiquilles, este fue el segundo capítulo de nuestro programa. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí y les invito a que sigan escuchando, ya que les dejo con una canción de Un Seco, de Ochacón. Nos escuchamos en el próximo. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con esta vida que se presenta tan como ella, ya lo ya no sé estar bien. Dime por favor qué quieres. Dime por favor, me quieres.